¿Cuál puede ser la reacción del campo cuando se vislumbra que pueden volver a las rutas que Alberto Fernández les pidió moderación y que tiene que hacer un esfuerzo del campo? Bueno, ahí me parece que hay algo que están diciendo no solamente Alberto Fernández, sino también el jefe de gabinete de Santiago Cafiero, que es que esto no se trata de un incremento en las retenciones, sino en la actualización de una suma fija. Y que, tal como lo marcaba Alberto Fernández, digamos, esta suma fue definida en un momento en el cual el dólar, digamos, tenía un valor mucho menor al actual. Y que me parece que por eso también no existió o no existieron negociaciones previas. O sea, es decir, esto no es visto aparentemente por el gobierno como una actualización o una política económica fuerte, digamos, de incremento de las retenciones, sino simplemente como una actualización. Más allá de eso, me parece que hoy por hoy el agro, digamos, yo no soy experta en esto, pero quienes lo estudian dicen que en este momento se encuentra de algún modo disgregado, fragmentado, digamos, de cara a la acción política. Mañana se reúne la mesa de enlace, ¿no? La experiencia, exactamente, la Sí, experiencia del 2008 lo que indica es que muchas veces, aunque sí, estén disgregados, luego, digamos, pueden ir hacia la acción colectiva como con bastante facilidad porque monopolizan un recurso. No, interpretan etcétera, también etcétera. que esos procesamientos era como para frenarlos por si querían ir a cortar las rutas, cosa que en su momento no existía en la cabeza, pero ahora, digamos, cuando se anunciaron las retenciones, dijeron, ojo que nos vamos a reunir y vamos a ver qué medidas vamos a tomar. Pero yo esto lo leo mucho más como, si se quiere, algunos dirigentes, digamos, agrarios diciendo lo que pueden hacer que haciéndolo. Quiero decir, esto como en negociaciones creo que se llama bluffing. O sea, digamos, como me parece que están como marcando, están diciendo cuidado, digamos, porque podemos ir hacia la acción colectiva, podemos tomar medidas de fuerza, pero no lo están haciendo. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, Marina, políticamente, ¿cómo se lee esta respuesta de Alberto Fernández a estas nuevas retenciones para el campo, teniendo en cuenta que lo manifestó, no, esto no es algo nuevo, esto es algo que se tenía pendiente desde que Mauricio Macri implementó esto, pero claro, con un dólar a menos de la mitad de lo que está ahora? Bueno, yo creo que la situación económica y social es de altísima fragilidad y si no hubiera habido una actualización, que claramente esto simplemente actualiza el monto, estaría habiendo una política activa de quita de retenciones. En términos reales, y esa no es la política que ha anunciado el nuevo gobierno y tampoco respondería a un acuerdo o por lo menos la política de diálogo con un montón de sectores en torno de poder obtener las divisas, de poder equilibrar la economía y llevar adelante el proyecto de un gobierno de transición y que pare la caída económica, que es lo que han planteado todos los actores que conforman el Frente de Esto es Todos y el mismo recaudatorio, gobierno. esto tiene fines recaudatorios, porque primero está el IVA, después ganancias y después las retenciones, ¿no? Yo creo que las de la soja quizás sí, pero me parece que por ahí las de trigo, maíz y girasol tienen un doble fin, o sea, por un lado recaudatorio, pero por otro lado de control de los precios internos también, que es como la función clásica de las retenciones desde que la puso Krieger Bacena, creo que fue el primero en ponerla. O sea, que el objetivo era que justamente como nosotros, como Argentina, que esto se dice siempre, ¿no? Como come lo mismo que el granero exporta, del mundo y demás, sirve para bajar los precios del pan, del aceite. Pero ahora, ¿cómo reacciona el campo? ¿No? El tema es ese, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los productores? Bueno, se mencionó hace instantes a gente que fue parte de la Sociedad Rural Argentina, presidente como Hugo Biolcat y demás, y claro, no solamente viene el tema del campo, también viene el tema de los tampos y demás, ¿no? ¿Cómo va a trabajar Alberto Fernández con los agropecuarios? A mí me parece claras dos cosas. En primer lugar, que el ámbito de confluencia del nuevo gobierno no es unánime en su posición respecto de, por ejemplo, el conflicto con el campo de 2008. Es decir que las retenciones dan cuenta de una política clara que remite al pasado, me parece que es no leer la amplitud política que expresa hoy la confluencia de gobierno. Por un lado. Y por otro lado, la semana que viene es clave en la definición de las políticas que se llevarán adelante y de los diálogos con todos los sectores. Eso les quiero preguntar. Aparece en el Congreso el proyecto de ley que contempla la emergencia económica, la emergencia social, la emergencia sanitaria, temas para los jubilados, créditos de los jubilados con la tarjeta Argenta, la asignación universal por hijo. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la oposición en el tratamiento parlamentario? ¿Qué información tienen? A mí me parece que es importante respecto a esto, y tiene que ver con el tema anterior, el hecho de que uno de los grandes quiebres, me parece, que existen respecto al 2008, si vamos a comparar, es que a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo a lo largo de estos 4 años, lo que es, digamos, los sectores, digamos, que hacen al agro, no solamente los productores, sino también los que comercializan, también los que producen semillas, etcétera, etcétera, tienen una expresión electoral y competitiva
en Cambiemos, digamos. Entonces, eso me parece que hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir cuánto van a apelar, si se quiere, a las calles y a la movilización callejera, y cuánto van a apelar a los que son sus representantes, que van a ser diputados, senadores, etcétera, etcétera. Sacando eso, me parece que todas estas, digamos, estas políticas que se van a presentar esta semana y que tienen que ver con lo que Alberto Fernández había dicho respecto a empezar por los que están últimos para que todos estén mejor, me parece que se pueden llevar, digamos, se pueden tejer alianzas, me parece, en diputados y en senadores por varias cuestiones, digamos. Me parece que en senadores el bloque que logró reunir ahora el Frente de Todos, me parece que es uno de los más importantes bloques oficialistas desde el retorno de la democracia. No olvidemos que está bastante dividido también. Todo lo que vaya a suceder dentro del Congreso de la Nación está muy dividido, porque hay cantidad prácticamente igual de un lado y del otro. Sí, igual el peronismo está bastante unido, interpreto yo, o cómo lo ven ustedes, porque antes había muchos bloques, ¿no? Sí, hay un proceso de unidad, como dice Sol, inédito, se están construyendo bloques unificados en todos los sectores, y creo que en el tema del campo en particular y en el tema del resto de las políticas, el retraso, por ejemplo, del presupuesto va a permitir un proceso de discusión muy importante sobre las prioridades para el año que viene. Entre las medidas de esta semana incluye la posibilidad de reasignar fondos, que tiene que ver con un planteo que viene haciendo Alberto Fernández sobre, por ejemplo, la subejecución de presupuesto en muchos casos. Por ende, son medidas de emergencia que lo que hacen es allanar el espacio para discutir las prioridades económicas del año que viene. Me parece que no hacen más que responder a los planteos que ya habían hecho y construir un espacio para el diálogo sobre las prioridades económicas, tanto de deuda como de deuda externa, como de deuda social interna con una cantidad importante de familias. ¿Cómo ven ustedes dos estos meses que ya le quedan por delante a Alberto Fernández? Son meses duros, ¿no? Porque son los meses posteriores a la Asunción, son los meses más difíciles. Estamos hablando de una situación económica en el país muy complicada. Enero, febrero, se sabe que, bueno, feria judicial y demás, pero el país sigue funcionando. Preguntarte a vos qué pensás, cómo va a ser este desenvolvimiento de Alberto Fernández. Bueno, me parece que por eso es clave que justamente el éxito de la Ley de Solidaridad y Reactivación Económica en el marco de la emergencia social, porque el diagnóstico que yo veo que están teniendo los economistas, los más ortodoxos, los más heterodoxos, digamos, gran parte de los economistas, ¿no? Sí. Y es que si no se recompone el salario, va a ser muy difícil discutir cualquier otra cosa, porque realmente justamente a diferencia de lo que fueron otros ajustes, como los ajustes de los 90, etcétera, donde había ajuste vía desocupación, etcétera, durante los 4 años de macrismo, el ajuste se realizó sobre todo con presión sobre los salarios, es decir, los salarios como variable de ajuste. Siempre, exactamente, ¿no? Respecto a los precios, etcétera, etcétera. Las tarifas, además, ¿no? El tema es poner la plata en el bolsillo, que yo le preguntaba a Juli, ¿viste? Porque con emisión monetaria, también darle a la maquinita tiene que tener un freno, digamos, para que no se te vaya la inflación, a la divisa, etcétera, que bueno, habrá que contenerla. Desde mi punto de vista siempre se contrarresta con la producción de bienes y servicios, pero bueno, ese tema económico y quiero llevarlos al terreno político, ustedes son analistas políticas. Va a haber una reunión muy importante con los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina a propósito de la actualización del protocolo que salió del Ministerio de Salud de la Nación del aborto legal, que no es punible, que ya está contemplado en el Código Procesal Penal, pero lo que la Iglesia interpretó que esto daba rienda suelta a lo que es el aborto libre, y si bien no hay un proyecto de ley enviado al Congreso, no se sabe qué va a hacer Alberto Fernández. Recordemos que este gobierno tiene una afinidad muy grande con el Vaticano, con el Papa Francisco. Está Eduardo Valdés, que fue embajador ante el Vaticano, Santiago Cafiero, hijo de Juan P. Cafiero, que también fue embajador ante el Vaticano, Gustavo Vélez, que volvió como secretario de Asuntos Estratégicos, también de misa diaria, súper católico. La primera visita de la primera dama ahora al Papa, ¿no? Exactamente, Fabiola Yáñez, el mismo día del pronunciamiento de este protocolo y que salió. Digamos, ¿qué se espera de esta reunión con la Conferencia Episcopal? Que se considera que están abierto el protocolo en cuanto a su actualización. Mira, me parece Valdés, que si bien, digamos, él se aclaró con mucho cuidado que él cuando habla por él y no habla por el Vaticano, etcétera, dijo algo que me parece que de todos modos es algo en lo que cualquiera podría coincidir, que es lo siguiente.
En Italia, que es donde, digamos, uno puede decir, donde queda el Vaticano, el aborto es legal desde la década del 70. Ahora no me acuerdo el año exactamente, creo de 77, algo así. Países España, por ejemplo, país católico, si los hay, el aborto es legal. Irlanda donde no solamente, digamos, donde ahí ser católico implica ser irlandés, digamos, hay toda una cuestión de nacionalismo por sustitución. Ahí el aborto se legalizó a través de un referéndum. Pensamos Bélgica, Francia, todos los países católicos, digamos, que no están en América Latina, el aborto se legalizó. Es decir, el catolicismo, que podemos decir de la sociedad, hasta ahora nunca fue una traba. Y después me da la sensación de que por parte del Vaticano, por lo menos desde que se legalizó en Irlanda, que ya Francisco era papa, hay como una cuestión de decir, bueno, resignación en cierta forma. No, el Papa dijo de ninguna manera, no se resignó. El Papa obviamente Francisco, no va a decir, jefe de la Iglesia Católica, es que no lo puede decir, pero me parece que la Iglesia está en contra. Lo desestimó totalmente. Me parece que está claro que este gobierno, además de ser un gobierno de transición, es de transformación en cómo se procesan los disensos en el marco de la democracia. Me parece que tener la capacidad... ¿De transición a dónde? ¿Por qué gobierno de transición? No, de transición en el sentido de frenar la caída económica, equilibrar la economía, pero fíjense cómo este diálogo profundo y este vínculo con el Papa también está articulado y es a la vez que un diálogo muy profundo con los nuevos emergentes, con el feminismo, con las mujeres, con los debates ambientales. Hay una capacidad de discutir con todos los actores. No, pero está bien, ahí está de acuerdo. Un dato no menor es que el Papa se dijo que podía llegar a viajar a la Argentina este año venidero, el 2020, y lo desestimaron también. Entonces, posiblemente... Y Fabiola le pidió, viste, que el primer país que visites a la Argentina. Por eso también no fue casualidad que viajase la primera dama allí a encontrarse con el Papa, está claro que es un tema de muchísima complejidad, pero insisto que la amplitud política, religiosa, ideológica que tiene el gobierno está permitiendo sostener todos los diálogos y atravesar el conflicto de un modo de que las nuevas democracias en América Latina exigen. Es decir, están abiertos, según vos, están abiertos a escuchar y a ser más flexibles. Yo creo que incluso haber puesto en agenda el primer día el aborto no punible y la interrupción legal del embarazo y tener después la capacidad, me parece responsable, de sostener un diálogo con el Vaticano, con la Iglesia, me parece una responsabilidad política que no solo expresa Alberto Fernández y el gobierno, sino que vienen expresando los movimientos sociales, por ejemplo, hace bastante tiempo con el acuerdo de lucha por la emergencia social. Hay muchos diálogos sociales que el aborto atravesó, pero que no fracturó, y creo que hay una escuela del diálogo democrático que se está expresando en el gobierno también. Claro, además, lo que pasa un dato importante de la segunda encuesta de creencias y actitudes religiosas del CEIL CONICET, que es que además, si uno observa, digamos, cuál es la posición de las argentinas y los argentinos respecto al Papa Francisco, lo que vamos a notar es que hay un 40% de las argentinas y los argentinos que lo que sienten es indiferencia, ¿sí? Un 27% piensan que es un líder que plantea posiciones de avanzada, interesantes, y un 27% piensa que está muy politizado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las posiciones ante el Papa por parte de la sociedad, y eso quizás también intervenga en la decisión de venir o no venir, están cruzadas por otras lógicas que no tienen que ver exclusivamente por el aborto, y hasta te diría, no tienen que ver principalmente con el aborto. Claro, pero fíjate la Iglesia, que toma posición respecto de temas políticos sociales principalmente, y con los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que ha dado cuenta del alto porcentaje, son 16 millones de pobres, en el marco de todo ese anuncio y demás, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, en Luján, reúne a los presidentes saliente y entrante, en un hecho histórico, inédito, que yo nunca había transmitido en mi vida, comparte el gabinete de ambos, compartiéndolo, y te digo con estos referentes ante el Vaticano también de, digamos, permanente diálogo con el Papa Francisco. Entonces no es un tema menor. Fue un gesto Alberto Fernández, claro, claramente. También anunció un proyecto de ley para enviar sobre el aborto, no sé si será semejante, parecido igual al anterior que tuvo tratamiento parlamentario, pero de todas maneras lo que consideró la Iglesia es que esta actualización del protocolo, que reitero, es sobre el aborto legal, ya contemplado en el Código Penal, pero dice, lo abre tanto que las chicas a partir de los 13 años pueden disponerlo por, declaración jurada sin depender de la autorización de los padres, la aplicación también de medicamentos que fueron ya aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Alberto Pochatey, que es el presidente de la Pastoral de Salud del Episcopado, le salió a contestar que había uno de los medicamentos
que con el misoprostol también tienen una intervención directa que no fue aprobado por la ANMAT, y que es muy abierto esto, que es como si hubiesen aprobado un proyecto de ley de aborto legal. Por eso digo, ¿qué complejidad va a tener el miércoles esta reunión? ¿Qué Bueno, puede que derivar? Justamente me parece que ahí es importante lo que planteaba Marina hace un rato, respecto a que hasta ahora lo que se viene demostrando es que la Iglesia en muchos casos ha podido dialogar con el peronismo, hasta ahora en la oposición, sobre una multiplicidad de temas, sobre la emergencia social, sobre la emergencia alimentaria, ahora que eso también se va a discutir mañana, digamos, sobre muchísimos temas y, digamos, teniendo incluso esa diferencia. Lo que quiero decir es, esta diferencia, por más que ahora el peronismo esté en el gobierno, no es nueva, existió siempre. Me parece que las posiciones, digamos, el hecho de que justamente Valdés, que recordemos que Valdés había firmado una carta en contra, digamos, de que se discutiera en el Congreso, o sea, el hecho de que él mismo haya cambiado de posición, lo que Muchos nos dice cambiaron. es que a veces nos puede aparecer como un muro infranqueable, algo que en realidad no lo es, algo que quizás, digamos, sobre otros temas existen muchísimos caminos y muchos puentes respecto a eso. Les pregunto a los dos, a ver, en algo que quedó y que siempre queda pendiente durante todos los gobiernos ha sido el tema de los jubilados, ¿no? Es el guiño que le hizo Alberto Fernández también en este momento, como eran las decisiones primarias a tomar. Recordemos que antes de la asunción, bueno, hubo una reunión con la comisión para tratar el tema de la pobreza, donde participaron varios referentes de la sociedad, pero puntualmente lo que explicó el presidente es la urgencia de solucionar el tema de los jubilados. Con este aumento que al principio iba a ser de más del 8%, y finalmente quedamos con el 8,5%. Y va a haber sumas fijas, eso también, o sea, se van a... Que es relativamente poco, ¿no? Mañana va a haber incrementos, sí, de sumas fijas que se suman a ese aumento para jubilados, para empleados estatales y privados y para las personas que cobran la UH. Así que, digamos, me parece que todo eso está de alguna manera de cara a esto que decíamos, de incrementar todo lo que son, digamos, todo lo que es el salario real, sobre todo en los sectores más vulnerables. Marina. Además tenemos que considerar que hay recién 4 o 5 días de gobierno Sí, nada, y la ley, nada. sí, además la ley que ingresa mañana incluye, por ejemplo, los montos de sumas fijas que todavía ni siquiera fueron anunciados. Entonces ha habido en este fin de semana muchos balances de cómo finalmente no se cumplió la promesa de aumento esperado para los jubilados cuando el debate se inicia mañana, y creo que este gobierno está siendo muy prudente cuando salió el nuevo ministro de Economía a plantear, por ejemplo, lo que iba a hacer para el futuro. Lo que planteó fue pragmatismo, las decisiones de día a día con números transparentes que van a ser transmitidos por conferencia de prensa o por declaraciones, y esto va a ser una decisión de día a día. Digo, me parece que ahí no hay improvisación en términos de proyecto, pero sí hay pragmatismo y decisiones a cada día, y hasta hoy lo que se anunció se ha cumplido. Bien, gracias a las dos, gracias Sol, gracias Marina. Hasta luego. Gracias.